Como viento de la rosa de Guadalupe, y aunque usted no lo crea al meritito estilo de Replay, Vicente Fox ahora le aplaude al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto después de que se ratificara la firma del TEMEC, el que antes era el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. El miedo no anda en burro y la chachalaca lo sabe. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente mañana de viernes 13, sí, 13 de diciembre. Toda la buena actitud y el buen ánimo. ¿Por qué? Porque siguen temblando estos que eran detractores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por un lado, el Borolas Calderón se encuentra escondido, se encuentra pues lleno de mentiras al decir que él no sabía nada de los manejos turbios de Genaro García Luna a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. Hoy por hoy, el Borolas calladito se ve más bonito. Y por otro lado, reaparece, sí, no andaba muerto sino andaba de parranda, Vicente Fox Quesada. La chachalaca bigotona toloachada había quedado prácticamente en el olvido o desaparecido, mejor dicho, en los últimos días. Esto porque no había utilizado su Twitter, algo bastante raro en Vicente Fox, porque sabemos que siempre está ahí fregando, siempre está quejándose de que si los baños del aeropuerto, de que si la economía, de que si el dólar, de que si Trump, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un mar de quejas, parece señor en la menopausia, y con todo respeto. Pues bueno, hoy por hoy, Vicente Fox reaparece, sí, y no reaparece agresivo, algo que llama mucho la atención, sino que la chachalaca bigotona toloachada aparece aplaudiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, así como ustedes lo están oyendo. Vicente Fox tuitea precisamente a favor del presidente y es algo que llama mucho la atención. Porque digo, Vicente Fox no se caracteriza por reconocer los logros de Andrés Manuel López Obrador. Al contrario, Vicente Fox se caracteriza por atacar, denostar. Todo lo que haga López Obrador para la chachalaca bigotona toloachada está mal. Pero hoy, la ratificación del TEMEC, este tratado comercial que de cierta manera, pues, bueno, la verdad es que sí ayuda mucho a México, no de cierta manera, sino que pues crea un marco legal para que luego los Estados Unidos no se pasen de la raya. Porque recordemos que Donald Trump pues es medio bipolar y de repente voy a subir aranceles al aluminio, al jitomate, al aguacate, al atún. O sea, se le bota la canica y como es año electoral, pues empieza a prometer hasta las perlas de la Virgen y al fin de cuentas es puro pico de cera. Pues bueno, este TEMEC hoy por hoy para México significa un avance. ¿Por qué? Porque precisamente fue Jesús Seade, Virginia Márquez Colín y Marcelo Ebrard los artífices para que Estados Unidos se convenza. Hay quienes critican este tratado diciendo que México prácticamente cedió ante todo. La verdad es que son gente a la que no le importa que México se desarrolle. Al contrario, prefieren que a México le vaya mal para que regresen estos personajes a seguir chupando hueso. Tal es el caso de Javier Lozano o por ejemplo el mismo Manuel Cloutier, hermano de Tatiana Cloutier, quien también criticó este TEMEC. Pues bueno, el grado es tal la aceptación de López Obrador que hoy por hoy hasta Vicente Fox lo aplaude. Esto que Manuel Cloutier, que Javier Lozano eran gente o son gente cercana a la chachalaca bigotona toloachada. Vamos a ver lo que puso precisamente la chachalaca. Dicen por aquí: en otros idiomas, tengo miedo de ir a la cárcel. En alemán, en francés, en japonés o hasta en inglés. En México, esto se traduce de la siguiente manera: cuando se trata del bien del país, como el TLC, bueno, hay que actualizar al viejito, es TEMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Felicito a AMLO por el logro.
Bueno, ya tan siquiera puso a AMLO, ya no puso a López, o sea, como que ya está respetando la vara Vicente Fox. Porque les digo, había sido bastante ojete en sus críticas, muchas de ellas sin fundamento. El presidente de México pues también estaba muy contento ante la firma de los de los senadores, la ratificación de los senadores de este TEMEC, que es importantísimo para que entre en vigor. O sea, para que entre en vigor el todo tratado internacional, primero lo tiene que aprobar presidencia. Y después de esto, los senadores tienen que ratificarlo. Esto es por cuestión constitucional. Tiene que tener el visto bueno de dos poderes, el ejecutivo y el legislativo. Pues bueno, ayer precisamente después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reuniera con los deudos de la guardería ABC y les diera realmente soluciones, cosa que no hizo ni Felipe Calderón, quien al contrario encubrió a los responsables, y mucho menos Enrique Peña Nieto, pues ayer Andrés Manuel López Obrador fue explícitamente a Sonora para reunirse con los padres de estos niños que desgraciadamente perdieron la vida por irresponsabilidad de Felipe Calderón y compañía. Y se comprometió a darles una pensión, se comprometió sobre todo a llegar hasta las últimas consecuencias sin entorpecer las investigaciones. Investigaciones que llevan ya 10 años. Después de esto, López Obrador toma el avión y se viene de regreso a la Ciudad de México. Y es ahí donde en el avión informa sobre la ratificación del Senado del TEMEC. Estoy arriba del avión en Hermosillo, vamos a la Ciudad de México y estoy recibiendo el informe, la notificación del coordinador del Senado, Ricardo Monreal. Se acaba de aprobar con 107 votos a favor y 1 en contra el adendum o acuerdo modificado del Tratado de Libre Comercio de México, Canadá y Estados Unidos. Es una muy buena noticia. Ya nosotros cumplimos, ya lo firmó el Ejecutivo, lo ratifica el Senado de México. Ahora corresponde hacer lo mismo al Congreso estadounidense y de Canadá. Pero bueno, esto quería transmitírselos porque nos va a ir muy bien, muy bien con este acuerdo. Ahí está el presidente tranquilo, confiado de que ya se va a aprobar también en los Estados Unidos y Canadá. Es algo que la verdad sí nos ayuda mucho en cuestión económica. No podemos estar peleados con los vecinos, con Estados Unidos, con Canadá, con Centroamérica. ¿Por qué? Porque la economía de México desgraciadamente todavía no llega a esa autosuficiencia. Sí necesitamos que nos compren y nos vendan ciertos productos. A pesar de que México es sumamente vasto y rico en muchas cosas, necesitamos este tipo de tratados comerciales para ir fortaleciendo nuestra propia economía. ¿Por qué? Porque en dado caso de que tuviéramos una mentalidad radical y quitar todo contacto comercial con Estados Unidos, con Canadá y con los demás países, pues la economía no crecería como quieren muchos que crezca. Nos estancaríamos. Es como por ejemplo Cuba, que tiene este veto comercial con Estados Unidos y por eso pues no se ven grandes tecnologías y a Cuba le cuesta un poco más de trabajo pues crecer en este sentido en materia económica. Es una realidad. O sea, no digo que sea lo mejor, pero es la forma en la que desgraciadamente en este mundo globalizado pues se tiene que hacer para que haya crecimiento económico y a la mayoría nos vaya bien. Les digo que esta nota de Fox ha llamado mucho la atención. Dice, gobierno de López Obrador puso a temblar a Fox, dejó de insultar y reaparece para felicitar a López Obrador. Vicente Fox estuvo muy callado desde el 7 de diciembre hasta el día de ayer en sus redes sociales. O sea, prácticamente 12 días desapareció. Dejó de lanzarse contra López Obrador. ¿Será acaso que su silencio se tiene que ver con la denuncia que inició la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda en su contra y su hijo Rodrigo Fox de la Concha? El expresidente Fox reapareció en redes sociales luego de que se conociera que es objeto de una investigación sobre una presunta defraudación fiscal.
Sin embargo, el exmandatario no se refirió a dicha investigación ni a la detención de su ex colaborador Genaro García Luna. A través de su cuenta de Twitter, la chachalaca bigotona Toloachada felicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador por la aprobación del Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, TMEC. La reaparición de Fox no pasó desapercibida por los usuarios de Twitter, quienes lo cuestionaron si no se referiría a la investigación en su contra de la Unidad de Inteligencia Financiera o también de la detención de Genaro García Luna. Y es que precisamente eso es lo que más llamó la atención de esta situación, que para empezar se informa de que hay una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto en contra de 12 empresas de Vicente Fox por evasión fiscal. A lo que la chachalaca, acostumbrado a contestar, simple y sencillamente cayó. Y dicen por ahí que el que calla otorga. Bueno, pasa esta semana y no dice nada. Después, esta semana, precisamente, es detenido Genaro García Luna, director de la Agencia Federal de Investigaciones en la época de Fox, y también se esperaba que Fox dijera una detención arbitraria, este funcionario público era honesto, es un golpe de López Obrador para seguirme perjudicando. Bueno, ya sabemos todas las tarugadas que llega a decir Vicente Fox. Pues no, simple y sencillamente Vicente Fox tiene miedo porque sabe que es muy cercano a García Luna, que incluso en varios planteamientos, gente del crimen organizado ha señalado que Vicente Fox recibía moches de millones de dólares para poder trabajar esto con Genaro García Luna, pues como intermediario. Y precisamente en Twitter le recordaron a Fox que sigue vivo y que qué fácil cambia de opinión. Cuando se trata del bien del país como el TLC, felicito a López Obrador por el logro. Dicen mis queridos amigos de Sin Línea MX, ya andábamos colocando carteles de se busca, está vivo Vicente Fox. Y reaparece Vicente Fox con miedo, por eso felicita a López Obrador. Ya no puede criticarlo por el gran TMEC que tanto nos ha ayudado a los mexicanos. En aspectos generales ya sería mucho si hasta esto critica. Lo bueno es que no se fue de Twitter, sería muy aburrido esto sin Fox. Tan grandote y tan llorón. No que ibas a romperle la madre a la 4T, saliste bien lilo. Dice, y yo les voy a estar eternamente agradecido a López Obrador cuando vea a los expresidentes en la cárcel. Por lo menos quiero verlos sin nada. Quiero ver que el actual gobierno les quite todo lo que ustedes robaron y estén en rayas. Julio Castillo desde Torreón, Coahuila dice, alerta Amber, ya fue localizado precisamente la chachalaca bigotona Toloachada. Y más que nada la gente se ha burlado de esto. Abraham Mendieta dice, sí, que bueno, la próxima me lo felicitas desde prisión. Abraham es bien duro, la verdad es que es bueno su intervención. Obviamente aquí está el Canal 5 al servicio de la comunidad, pues precisamente también que ya se encontró a Vicente Fox. Ahora sí que Vicente Fox está como la chica esta que había avisado de que pues le estaba pasando algo en el taxi y pues no le pasó nada. Lo mismo pasó con Vicente Fox, solo andaba de hocicón, pero pues bueno, después de tener Hacienda tras sus pasos y a su cómplice, cuate, amigo Genaro García Luna detenido, pues no le queda otra más que hablar bien del presidente. A ver si no le va tan mal en los próximos días. Así las cosas, mis queridos amigos. Espero que si les gustó este video, por favor me dejen un like, un comentario y lo compartan para que más gente se entere pues de que Vicente Fox siente pasos en la azotea. También los invito a que se suscriban al canal y sobre todo, muy importante, denle pues en las campanitas de notificaciones si no lo han hecho, para que reciban más notas como esta, porque YouTube no está notificando. También y obviamente les recuerdo que yo no soy fifí ni tampoco chayotero. Yo soy el 2.0 y los invito a que vean el próximo video, porque me canso ganso, que se pone bueno. Va que va.